Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la primera lección de esta nueva clase que es hermenéutica, se llama su nombre, pero vamos a tratar su nombre, vamos a tratar de la interpretación bíblica. Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos da, gracias a Dios por la oportunidad de presentarnos delante de Él y pues poder entender un poco más de la palabra de Dios. Padre, gracias por este momento que nos das. Gracias por la oportunidad de presentarnos delante de ti y ayúdanos a través de la lección de hoy a entender mejor palabra, Señor, y poder entender las verdades que tú quieres que entendamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pronto, poco a poco se van a ir conectando los hermanos en la clase. Entonces, hoy vamos a empezar entonces con nuestra lección de hoy. Hoy vamos a estudiar esta clase, claves de interpretación bíblica, y vamos a iniciar con esta clase. Hoy vamos a hablar acerca de las observaciones sobre la interpretación bíblica. Vamos a empezar a hablar del espíritu correcto y el método correcto. Vamos a tratar de terminar esos tres puntos hoy, ¿verdad? Entonces, ya los alumnos, pues cada hermano va a tener este material, ya se lo voy a mandar al terminar la lección de hoy. Voy a mandárselos a en la página, en el perfil de WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp del Instituto Bíblico. Entonces vamos a iniciar primero con algunas observaciones acerca de la interpretación bíblica. Hay dos preguntas importantes que nos debemos hacer como estudiantes y maestros de la Biblia. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de algún asunto? Y dos, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice eso que dice? Entonces, la respuesta a la primera pregunta se puede encontrar por medio de un estudio cuidadoso de la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Observar la Biblia, eh, primero observar, interpretar y aplicar la Biblia. Entonces, eso a través de un estudio cuidadoso de la Biblia. Ah, o dos, investigando en los libros de consulta indicados o haciendo las dos cosas. Es la respuesta de la primera. ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto? Existen comentaristas, existen comentarios, existen teólogos, comentarios de teólogos que eso pueden ayudar para darnos una luz en cuanto a qué dice el texto, qué dice la Biblia sobre ese asunto. Pero la segunda pregunta eh, puede ser contestada en parte leyéndolo. La segunda pregunta es qué quiere decir la Biblia cuando lo dice. Y podemos contestarlo leyendo el texto en varias versiones de la Biblia. Ya vemos que cada versión fue hecha por grupos de traductores y el propósito de ellos que hicieron un esfuerzo para que podamos tener el texto del idioma antiguo en un idioma actual más claro y al alcance de personas que tal vez no tienen la preparación para entender los idiomas originales. Ah, Aún así, teniendo traducción de estos o teniendo diferentes versiones de la Biblia, aún va a ser difícil entenderlo. Y por eso esta pregunta es más importante. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Y aquí es donde nos ayuda la interpretación bíblica, porque la interpretación bíblica trata del asunto del significado del texto bíblico. Y esto es lo que es lo que tratamos de estudiar en el material o en esta clase. Vamos a tratar de estudiarlo hasta el punto de llegar a reglas de interpretación y todo esto, ¿verdad? Para poder entender de la mejor manera la palabra de Dios. Ahora, un poco de la historia de la necesidad de la interpretación. La necesidad de interpretar la Biblia viene desde el tiempo de Deuteronomio. Ya sabemos que la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Dios dio su ley en el libro de Levítico, pero volvió a repetirla en el libro de Deuteronomio con algunos cambios para poderla hacer un poco más
entendible. Entonces, esa segunda redacción de la ley debe interpretarse como, o debe entenderse como interpretación bíblica. Ah, entonces, esta redacción fue el primer intento que hay en la historia de la Biblia en cuanto a interpretar la Biblia. Tal vez las leyes quedaron un poco confusas, pero en Deuteronomio se repite la ley, pero con una mayor explicación. Entonces, por eso entendemos que este fue el primer intento de interpretar la Biblia. De ahí, más adelante en la Biblia, en el libro de Esdras, dice que hubo otro intento y dice en el libro del Nehemías, perdón, capítulo 8 versículo 8 y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ponía la ley de Dios claramente, la palabra claramente era que se la interpretaban de tal manera que ellos podían entenderla, porque y le ponían el sentido para que ellos pudieran entender la lectura. Entonces, este texto da a entender otro, otro intento para interpretar las escrituras a través del escriba Esdras en tiempos de Nehemías como gobernador. Ahora, ya en el tiempo moderno, uh, la disciplina de interpretación bíblica, como se enseña en muchos institutos bíblicos, seminarios, ya es algo más reciente, porque el que empezó, marcó las pautas de la interpretación bíblica fue en el siglo XVI, fue Martín Lutero, porque él propuso una serie de reglas para guiar toda interpretación seria de la Biblia. Él entendía que debía de dirigir a las personas para poder entender correctamente la Biblia. Entonces, desde ese tiempo, desde el siglo XVI, esta ciencia la ciencia de interpretar escritos bíblicos, que es la hermenéutica, ya ha ido creciendo y, y se le presta más atención en los estudios bíblicos y teológicos. De hecho, la interpretación bíblica eh, como disciplina se le llama hermenéutica o como materia se llama hermenéutica. Y esta palabra deriva de la voz griega hermeneu, que significa interpretar. Entonces, como disciplina incluye varias reglas necesarias para explicar el significado de los textos literarios, especialmente la Biblia. Cuando estamos hablando de hermenéutica, hace un énfasis en los escritos, en interpretar escritos, pero especialmente o específicamente los escritos de la Biblia. Son reglas para que nos ayuden a entender y explicar. Y de eso trata el estudio que vamos a tener en todo este periodo. Vamos a tener algunas clases en este mes, final, todo el mes de noviembre, y vamos a parar en diciembre por las diferentes actividades que tienen la mayoría. Y de ahí pues iniciamos nuevamente a finales de enero o inicios de febrero para iniciar las nuevas lecciones de las nuevas clases del seminario o del Instituto Bíblico. Entonces, uh, de eso trata reglas de interpretación. Pero realmente hay una necesidad de estudiar la hermenéutica. Primero hay que entender que cada idioma tiene sus propias expresiones. Y aún traducir del inglés al español, ustedes saben que tiene sus complicaciones. A veces el que traduce tiene que interpretar porque hay palabras que no existen literalmente idioma, en el idioma en el que se expresó. Pero uh, cuando estamos no entendemos modismos, proverbios o dichos, algunas particularidades o singulares gramaticales o referencias de costumbres y circunstancias locales. Entonces, cuando uno interpreta o como un intérprete trata de traducirlo a otro idioma, cambian algunas expresiones. Entonces, siempre vamos a enfrentarnos a un grupo de problemas especiales. Primero, la Biblia fue escrita en otra época.
separada casi 2000 años de nosotros, más de 2000 años. También la parte del mundo donde sucedió eso está separado de nosotros por un océano y un continente, está lejos de nosotros. También los idiomas estos que fueron escritos ahora son lenguas muertas. Del griego tenemos más referencias que del hebreo. El hebreo más es por la Biblia, pero el griego tenemos más referencias. También estos idiomas, estas lenguas no pertenecen a las lenguas románticas, que es el español, el francés, el portugués, el italiano, que tienen su origen con Roma o los romanos. Tenemos una misma, o se le llaman también idiomas latinos. Estas lenguas no tienen la misma familia, entonces no tienen igual procedencia. El hebreo, el arameo y el griego realmente tienen muy poca conexión con el español y por eso es la necesidad de estudiar hermenéutica. Y cuando hay hasta un alfabeto diferente, el hebreo es muy diferente de izquierda a derecha y al principio no tenía ni vocales, pero después le añadieron algunas, ¿verdad? Pero hay muchas diferencias entre eso y por eso, como dijimos, no teníamos un texto, no tenemos un texto o algo que explique el Antiguo Testamento. No hay tantos textos escritos en hebreo antiguo o en arameo, que fue una mezcla que salió más moderna después. Solo se tienen los libros apócrifos de los escritos apócrifos del Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto y algunos pedacitos de ollas rotas. Es todo lo que existe en el idioma hebreo. Es lo que se tiene, es más lo que está escrito en la Biblia. Ah, ya sabemos que algunos todavía eh, pudieron entender ese idioma y son los que enseñaron ese idioma, pero es complicado. Mientras, como dije, del Nuevo Testamento sí hay más referencias. El griego del Nuevo Testamento, había muchos libros en ese tiempo para educar. Uh, Realmente los hebreos dejaron pocas copias de sus escritos, de otros escritos, es solo la Biblia, es más lo que se tiene, y algunos escritos, muy pocos, como dije. Pero en griego popular de la época del Nuevo Testamento existen muchos textos. Entonces, por eso hay más referencias del griego. Tal vez el griego es el idioma más fácil de entender. Y el griego koiné, que es conocido como hoy el común o popular, se escribieron en pergaminos y algunos fueron hechos, los antiguos textos, en un frágil papiro que se fue dañando con el tiempo. Uh, pero desgraciadamente estos papiros no contienen ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Algunas son obras literarias, documentos particulares como oficiales. Entonces, esa amplitud de textos en griego son los que dan la ayuda a, para poder entender el griego del Nuevo Testamento. Entonces, por eso el griego del Nuevo Testamento hay más facilidad de entenderlo. Por eso. Entonces, el acceso a la información acerca de estos idiomas es básico para el intérprete. Entonces, hay que tener claro que el intérprete tuvo que usar, uh, tuvo que buscar los textos más antiguos que se tenían en estos idiomas. Y también no podemos pasar por alto que hay partes del Antiguo Testamento escritos en arameo, aunque se estudia como parte del hebreo, pero es un dialecto que nació del hebreo también. Entonces, todos esos problemas nos dan a entender la necesidad de poder estudiar la hermenéutica. Por eso necesitamos la hermenéutica, por esa brecha que había entre idiomas y todos estos problemas que había con los textos antiguos que habían hasta ese momento. Entonces, esta es la situación, ¿verdad? Con relación a los escritos. Ah,
Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Ahora, si entendemos o reconocemos que para estudiar aeronáutica es necesario entender bien la Biblia, también tenemos que entender que una interpretación adecuada está al alcance solo de aquel que pueda entender reglas y ser diligente en la aplicación, pero el intérprete mismo uh, debe tener una preparación primero. Estamos hablando en sí de aquel que está interpretando el texto. Uh, hay un problema, a través de la historia ha habido un problema. Uh, la Iglesia Católica en tiempos antiguos, ellos difieren en su pensamiento en cuanto a los cristianos evangélicos. Ellos dicen que ellos se reservan el derecho y es exclusivo de interpretar las escrituras. Los teólogos católicos pretenden que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es a la que ellos sirven. Y por esa razón solo ellos poseen el Espíritu Santo y, y solo ellos pueden interpretar las escrituras. Entonces, ellos usaban la exclusividad en la interpretación de la. Uh, ya hubieron algunos eruditos que rechazaron eso, entre ellos Erasmo. Dijo que la iglesia no es el único intérprete que tenga derecho a determinar y definir el significado verdadero de la escritura. Más bien la escritura determina lo que debe enseñar la iglesia. Entonces es muy diferente. Ellos ponían, la iglesia, solo la iglesia puede interpretarlo. Solo la iglesia tiene la autoridad del Espíritu Santo para interpretarla porque la iglesia católica es la iglesia verdadera. Entonces los demás no tienen el derecho. Pero más bien nosotros los evangélicos creemos que todo creyente verdadero poseedor, que es poseedor del Espíritu Santo como promesa de la palabra de Dios, promesa de que todo aquel que pone su fe en Jesús tiene el Espíritu Santo y el que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Y este Espíritu Santo mora en él. Y estamos de acuerdo que sin la ayuda del Espíritu Santo no puede haber una verdadera interpretación de la Escritura. Se debe llenar ese requisito. En eso sí estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Sabemos que el Espíritu Santo es la guía, uh, fue la que inspiró las palabras, la Biblia, la palabra de Dios la inspiró en los escritores humanos. Entonces, uh, tener aunque también tener el Espíritu Santo no es el único requisito para poder entender correctamente. También existen reglas que debe aplicarlas el intérprete de una manera eficiente, saberlas aplicar. Y entonces, estos son los dos requisitos para nosotros. Para nosotros el Espíritu Santo es el requisito, completamente es el requisito para poder interpretar correctamente la escritura. Solo ella puede iluminar a su lector y a su estudioso. Pero esto va unido con las reglas para poder interpretarla. Entonces, de eso tratamos en esta lección. Pero nosotros abogamos por el libre examen de las escrituras. Y aparte de tener el Espíritu Santo, en la necesidad de tener el Espíritu Santo para interpretar bien la Biblia, también se necesita una capacidad universal de captar su mensaje para que esta verdad no sea contradictoria. Dios puso, ¿verdad?, su verdad en la palabra de Dios y quiere que todos podamos entenderla. Nosotros los cristianos creemos que toda la gente tiene no solamente el derecho de leer y entender la Biblia para sí, sino que es una obligación leerla y entenderla lo mejor que pueda. Ahora, estamos hablando de un estudio personal, de leerla y estudiarla personalmente. En tiempos antiguos no se permitía la Biblia en idioma común. Solo se permitía la Biblia en el idioma en latín, porque ellos decían que solo el latín era el único idioma bíblico, el único idioma de Dios que era permitido y era el único idioma. Y por eso salió el dicho, aquel famoso dicho, que entró en misa y salió en misa, porque
las misas o las reuniones en las iglesias católicas se daban tanto los cantos como los mensajes en latín. Y las personas no entendían, las personas en lenguaje común no entendían el latín. Solo los estudiosos de latín, porque para ellos era el único idioma espiritual y el único idioma que Dios entendía. Ellos no entendían que hay una libertad de entender la palabra en su propio idioma. De hecho, Dios, ese fue su intención. Por eso nosotros creemos que todas las personas tienen no solamente el derecho a leer y entender la Biblia, sino que la obligación delante de Dios de entenderla, leerla y entenderla lo mejor que pueda. Por eso toda persona necesita tener acceso a un ejemplar de la Biblia y que la sepa leer y está obligada a leerla y entenderla. Ahora, el hecho de que todos los cristianos tenemos ese derecho y la obligación de leerla y estudiarla y entenderla, no hace a un lado la necesidad de tener maestros en la iglesia. Es más, la Biblia no fue escrita para guiar solo a la iglesia sin tener a nadie que la enseñe. Dios, bueno, de hecho ese es uno de los dones del Espíritu, los maestros. Dios determinó maestros en la iglesia, cuyo fin no es para exaltarse ellos, sino para que la iglesia sea edificada, para la edificación de su iglesia. Uh, no pretendemos que todo laico, todo estudioso personal de la Biblia debe, debe hacerlo solo algo exclusivo para él, como sucedió en tiempos antiguos. Debido a eso hubieron grupos que tuvieron su propia ideología. Tal vez ese es el punto que la Iglesia Católica choca contra las iglesias evangélicas al tener. Nosotros estamos de acuerdo en el libre examen de la palabra de Dios, pero el principio de la libre examen no significa eh, libertad de pensamiento o libre interpretación, que eso es muy diferente. Hay que entender que Dios dio personas para enseñar la palabra de Dios. También tenemos que entender que ninguna instrucción humana es completa ni perfecta. Hay que entender que el único maestro perfecto es Jesús. Entonces, eso es lo segundo. Primero, todos podemos tener acceso a estudiar la Biblia. Necesitamos maestros también para que la enseñen. Segundo, que ninguna instrucción humana es completa ni perfecta y necesitamos siempre el maestro perfecto que es Cristo. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo escogió, apartó a algunos individuos para ser maestros de la palabra de Dios. Y Dios les capacita y les habilita para llevar a cabo ese ministerio a través de dones dados por el Espíritu Santo. El entender, el espíritu de sabiduría, estos son dones que Dios da. Y hay algunos que tienen más capacidades en cuanto a dones. Por eso la Biblia nos dice, hablando de los hermanos de Berea, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, estos hermanos eran más nobles que los de Tesalónica, estudiaban la palabra de Dios. Entonces, también Pablo en Primera Tesalonicenses dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea en todos los santos hermanos. Entonces, ya vemos que toda persona debe leer la palabra de Dios y entenderla, porque la Biblia lo dice y lo pide. También la Biblia nos dice que toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad. Pero este principio de libertad fue proclamado en el comienzo de la Reforma. Fue uno de los puntos ¿cómo se llama? De Martín Lutero. Fue una de las tesis que él puso. Sola escritura, una sola escritura, interpretación, el sacerdocio, el creyente, algunas cosas que él estaba en contra y puso
Su declaratoria la puso en un monasterio donde él servía. Ah, por eso a él se le llaman protestantes, por eso a ellos. Ahora, algunos, los que se oponen a este libre examen, eh, a veces tuercen esta expresión. Eh, Ellos piensan que esto da el derecho a interpretar libre y particularmente según las pasiones y prejuicios del lector o según la inspiración individual. Entiendo, en este sentido yo estoy de acuerdo en que uh, algunos, algunas personas han torcido la palabra de Dios. Entiendo eso. Algunos han torcido la palabra de Dios debido a la libertad, a este principio del libre examen. Algunos han torcido la palabra de Dios al interpretar a su manera, según sus propias ideas. Uh, Hubo un hombre que dijo que Dios tenía que hablar al mundo moderno, al mundo de hoy, José Smith, y dijo que Dios debía hablar al tiempo nuestro, y entonces fue y se puso en una montaña y apareció un ángel, dice él, llamado Moroni, y que le dio unas nuevas tablas, y esas tablas él las podía leer con unas gafas especiales, unos anteojos especiales, porque estaba escrito en otro idioma que él no podía entender. Y así, ¿verdad? Y entiendo ese temor de que cuando la libre, pero realmente el principio se llama libre examen, no libre interpretación. La libertad que declara que, esta libertad declara que existe una libertad para todo individuo porque Dios se la ha dado. Y nadie tiene la autoridad de prohibirle que lea las escrituras. En tiempos antiguos era hasta prohibido tener la Biblia en idiomas comunes. Y nadie puede tener señorío sobre su fe también. Entonces tenemos una libertad, es con respecto a otras personas, no nos debemos a un sometimiento de enseñanza a otras personas. Nos debemos simple y sencillamente a la autoridad de Cristo, a la iglesia. Entonces, pero entendemos que uh, con respecto a Dios, cada lector, cada estudioso de la Biblia está obligado a estar estudiando la Biblia para sí mismo. Pero no tiene, al estudiarla para sí mismo, no tiene esa libertad de interpretarla según su propio gusto. No podemos, no es que libera a las personas a interpretarlo a su manera, a su gusto, la palabra de Dios. Dios, la palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio. Y los hombres como estudiosos de la Biblia debemos de procurar entenderla como Él quiso desde el principio. Entonces, por eso hemos estado hablando en cuanto al libre examen de las escrituras. Entonces, ya sabemos que Dios preparó personas primero Dios le dio al estudioso, al cristiano le dio la libertad de leer la palabra y entenderla, porque le dio su Espíritu Santo. Pero tampoco no quitó el hecho que hay maestros en la iglesia para enseñar la palabra de Dios, porque el Espíritu capacitó y habilitó a algunos con esa capacidad de ese don del Espíritu para poder enseñar la escritura. Y el hecho de la libre examen no da la libertad para interpretar la Biblia como nos da la gana o según lo que nos interpretar lo que queremos y lo que no queremos hacerlo a un lado. No es libre interpretación, es libre examen, que cada persona tiene el derecho de poder acceder a la palabra, a la Biblia en su propio idioma y pueda leerlo y entenderlo. Como dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 20 y 21, que ninguna escritura de la palabra es de interpretación privada. Entonces, no es que como salió Marción en tiempos en el año 800 después de Cristo, en el año 1000 después de Cristo salió Marción y dijo que él era el único que podía interpretar los escritos de los evangelios y los escritos de Pablo, y él hizo una recopilación. Debido a eso fue que la iglesia primitiva tuvo que hacer un concilio en el concilio de Trento para poder tener una recopilación de los textos
que eran los que iba a aceptar la iglesia cristiana como autoritativos. Hicieron algunos textos a un lado que no están en nuestro canon del Nuevo Testamento, pero el canon del Nuevo Testamento es el que más se reconoce. Entonces, porque hay algunas personas que siempre han dicho que tienen interpretación privada, pero el texto nos dice bien claro en 2 de Pedro 1:20 y 21 que Dios, que ninguna escritura, nunca la profecía de la escritura es de interpretación privada. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios, o sea, estas escrituras, estas profecías, los santos hombres de Dios las hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya sabemos que la palabra inspirar es poner palabras en la boca. Entonces Dios inspiró a los escritores a través del Espíritu Santo. Entonces Dios dio una interpretación, la palabra de Dios tiene un significado y debemos de procurar entender ese significado. Por eso hay una responsabilidad personal, la libertad de entender y de leer y entender la Biblia lo mejor que podamos. No debe tomarse a la ligera, tenemos una responsabilidad, porque cada maestro debe enseñar con cuidado, porque si alguno ha sido hallado, es hallado falso en el manejo de la palabra de Dios, recibirá mayor condenación, dice Santiago 3:1, no os hagáis maestros los unos vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Lo que está refiriendo es, si interpretamos la Biblia, tenemos una responsabilidad. Cada vez que nos paramos al frente, interpretamos y damos la explicación de la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad porque los oyentes están escuchando la palabra de Dios y van a ser influenciados correctamente o incorrectamente. No sé. Por eso, para nosotros, enseñamos que la ciencia de la hermenéutica bíblica requiere una interpretación reverente, dada en el temor de Dios y dada por el Espíritu Santo. No solo es el hecho de aplicar las reglas, sino es el hecho de dejar guiarse por el temor de Dios y guiarse por el Espíritu Santo. Porque sin Él, no, Él es nuestro maestro. Dice, Jesús dijo que Él nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar todo lo que Él nos había enseñado. Entonces, por eso, como maestros debemos de entender, para poderlo entender de la mejor manera, estamos obligados a entender las reglas de interpretación, porque Dios nos ha llamado a un ministerio de predicación y de maestros, y esto lo tenemos que hacerlo de la mejor manera y con responsabilidad delante. No debe haber dudas en nosotros. Algunos piensan, bueno, y ahora ya estudié, algunos lo hacen como por vanagloria, ¿verdad? Y sacan conclusiones. Acuérdese siempre que siempre necesitamos una relación personal con el Espíritu Santo y siempre vamos a necesitar al Espíritu Santo. Hasta el lector más humilde goza de la iluminación del Espíritu mientras lee. Cuando leemos la palabra, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Siempre la palabra de Dios va a brillar cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de aplicarnos al estudio. Existen herramientas y de eso, cuando el estudiante es descuidado y va a pasar por alto el estudio de la palabra de Dios y dice, bueno, que Dios me lo revele, pero si no lo estudio en la palabra de Dios también no voy a dar una buena enseñanza y Dios me va a responsabilizar por eso. Entonces, he hablado un poco de lo que es la necesidad, cuál fue la primera necesidad, dónde se vio la necesidad. Vimos que en el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, fue la primera necesidad que la Biblia nos habla de, porque Dios había dado su ley en Levítico, pero en el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, Dios volvió a dar el énfasis en la ley correctamente para que ellos pudieran entender. También lo vemos en Esdras, enseñando en grupos pequeños, interpretando, leyendo la escritura y poniéndolo de tal manera que todos los oyentes la entendieran. Entonces, ese fue otra manera
otro intento en la palabra de Dios, en la misma historia de la Biblia, de poder interpretar la Biblia. Y por eso necesitamos entender y entender la Biblia, entender qué era lo que Dios quería decirnos, porque ya vemos que la escritura fue escrita en otro idioma, lejos de nosotros, en otro continente, con otro trasfondo, idiomas que ya no se hablan hoy en día, no tienen el mismo origen que nuestro idioma, eh, y tantas cosas, costumbres y cosas muy diferentes. Por eso necesitamos un estudio real de la palabra de Dios, entendiendo todo esto. Y por eso hay una responsabilidad. Cada maestro debe enseñar con cuidado. No sé, por eso estamos estudiando, ¿verdad? Esto. Y vamos a terminar con esta aplicación de las reglas. Vamos a terminar esta sesión con la aplicación de las reglas y las dos divisiones de la hermenéutica. De ahí vamos a entrar a preguntas. Siempre podemos entender que las reglas de interpretación van a tener aplicación en todos los casos. Las varias reglas deben aplicarse solo cuando se juzga que puedan resolver un determinado problema. Vamos a tener reglas que nos van a ayudar a entender ciertos problemas. Juntas todas las reglas van a formar parte de un equipo para poder entender el texto bíblico. Esto es como un carpintero. Carpintero, para poder hacer un mueble, necesita diferentes herramientas para poderle dar. Primero agarra la madera en bruto, la cepilla y después le da las formas, le hace los detalles y empieza a aplicar cada herramienta. Las reglas de interpretación van a ser como nuestras herramientas para poder entender e interpretar correctamente el texto bíblico. Entonces, claro que hay mejores carpinteros que otros, hay quienes tienen más pericia que otros, pero lo importante es que hay un resultado siempre final y siempre cada intérprete va a ser original, ¿verdad? Pero siempre va a haber algo que lo va a guiar cuando el Espíritu Santo lo guía, no se va a perder en cuanto a la interpretación. Hay algunos textos que van a necesitar alguna interpretación especial. Algunos textos van a requerir alguna interpretación solo para los que han tenido alguna preparación limitada, pero tal vez otros van a ser necesarios mayor explicación. Algunos textos están en un idioma muy fuerte que es difícil de entender y esta es la pericia y este es el reto que tenemos como intérpretes de la palabra de Dios, en poderlo poner en idioma que las personas, nuestros oyentes, lo puedan entender. Ya vimos el ejemplo del carpintero, ¿verdad? Ahora, es lo que hacemos como intérpretes. Consideramos el problema o los problemas presentados por el texto, escogemos las reglas que le parecen ser las más indicadas para resolverlo. Puede ser que algunos podamos necesitar varias reglas o poder encontrar lo que mejor aplica. Y así nos van a ayudar las reglas de interpretación para los diferentes tipos de escrituras y los diferentes tipos de textos que tenemos en la Biblia. Porque tenemos una riqueza grande en la palabra de Dios. Entonces hay dos divisiones de la hermenéutica. Primero está la hermenéutica general y la especial. La general incluye todas las reglas que pueden aplicarse a la Biblia, pero como literatura. A veces, voy a poner un caso, hay unos textos que son como literatura, como poesía, voy a poner un caso. Entonces hay algunas reglas que apliquen a la poesía. Reglas que aplican voy a poner el caso, una regla de interpretación que es el texto y el contexto. A veces en los salmos no aplica, o en los libros de proverbios, porque se tiene que entender como una hermenéutica general, como literatura. Algunos de ellos se aplican a la literatura general también, pero de aquí nos lleva a la segunda, que es la hermenéutica especial, que este ya incluye todas las reglas y consideraciones necesarias para interpretar
ciertas categorías especiales de la literatura. A veces contienen lenguaje figurado, poesía, profecía y una variedad de problemas especiales. Y de eso vamos a hablar en este estudio, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas que nos contestamos hoy. ¿Qué significa la hermenéutica? Esto es para ustedes como estudiantes. Yo ya voy a compartir este material con ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Qué significa la hermenéutica? ¿Y por qué estudiamos la hermenéutica? ¿Qué significa la frase libre examen? Estuvimos estudiando un poco. ¿Por qué estudiamos primero qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el estudio de interpretación de los escritos. Sí, la palabra hermenéutica viene del griego hermeneun, que significa interpretar. Pero ¿para qué la estudiamos? Porque la Biblia que estamos estudiando, la palabra de Dios, está escrita en otros idiomas. Que no los entendemos nosotros desde nuestra perspectiva. No las podemos entender sus contextos y sus historias y sus tradiciones, sus costumbres. Todo eso son diferentes. El antiguo se escribió en hebreo, que hay muy pocas textos para entender el hebreo, y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, que eso sí hay más textos para poder comparar con el Nuevo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento vimos que fue traducido al griego con la Septuaginta, que esa era la Biblia que se usaba en el Nuevo Testamento. Era el Antiguo Testamento que se usaba en el Nuevo Testamento, esa traducción. Y van a haber algunos problemas con el libre examen porque algunos, los católicos creen que, bueno, la Iglesia Católica cree que solo los que, como solo los que pertenecen a la verdadera iglesia tienen el Espíritu Santo y son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Por eso solo ellos y solo los sacerdotes o los que tienen una preparación son los únicos que pueden interpretar, y ellos usan algo exclusivo de interpretación. Nadie se puede salir de esa interpretación. Pero nosotros entendemos que el libre examen es que Dios nos da la libertad de poder estudiar, leer y estudiar la palabra y poderla entender. Y como dije, no sacamos el hecho de que existen maestros, porque el Espíritu Santo ha habilitado maestros para ese fin. Pero cada uno tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios y poderla aplicar a nuestra vida. Y ya vimos los problemas que nos da la Biblia, ¿verdad? Que presenta los problemas de interpretación. Algunos problemas, eh, como dije, eh, primero la necesidad del Espíritu Santo, de los problemas que hay debe haber una responsabilidad personal. Debemos enseñar con cuidado para no ser hallados malos maestros. Y esta libertad, todo individuo tiene esa libertad, ¿verdad? De poder entender la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. También no podemos sacar el hecho de que el Espíritu Santo es el maestro, que es el que nos da la interpretación de la palabra. Y él es el único que puede iluminar a todo lector, el Espíritu Santo. Entonces, es nuestra guía. Son algunas de los retos que tenemos los problemas que tenemos cuando interpretamos la Biblia, y Dios nos va a dar, nos responsabiliza de esto, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas. Hice un resumen rápido de lo que estaba explicando. Esto un Bueno, poco, Denis, dígame. buenas noches. Bendiciones, hermano. Amén. Eh, Fíjate que, bueno, yo trato de ser sincero siempre. Nunca había escuchado la frase de libre examen Ujú. y sí me llama la atención. Solo que estaba ahorita pensando un poquito desde que ahorita que usted lo mencionó. No sé si habría algún pasaje de la Biblia ahí del que respalda ahí ese Sí, caso. claro. Tal vez yo no lo vi. Sí, claro. Ah, en la libre examen,
Mire, dice, primero dice, hablando de los hermanos de Berea en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el libre examen, que cada uno de nosotros, si así viene un maestro y nos da la palabra, nosotros tenemos la libertad de leerlo y tenemos la guía del Espíritu Santo. Podemos entender cuando alguien viene con falsa enseñanza. ¿Me entiendes? Esa es la responsabilidad, eso es lo del libre examen. No tiene que ver con la libre interpretación, que es el concepto equivocado que tiene la Iglesia Católica. Por eso ellos dijeron que solo ellos podían interpretar y solo las enseñanzas de ellos son las que se deben enseñar. Uh, la libre interpretación no es lo que quiere decir el libre examen. El libre examen significa que Dios nos ha dado la libertad a nosotros de examinar la palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica solo en el principio no permitía ni que se estudiara la Biblia en idioma común, solo en latín. Entonces nadie podía leer la Biblia. Por eso salió el dicho de, de que entró en misa y salió en misa, porque las misas se realizaban tanto canto como la lectura y la predicación en latín. Entonces la gente entraba en misa y salía en misa porque no entendía nada. Y Dios nos da la libertad a cada uno de nosotros también. También en Juan 5:35 dice, escudriñan, ustedes escudriñan la escritura. Dios les dio la libertad de escudriñarlo. También Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor, o sea, les animo por el Señor, que esta carta se lea a todos los hermanos, todos los santos hermanos, que no era exclusivo solo para un grupo. Y de eso trata la libertad de examen. Es que no estamos cautivos a una persona que dice esta es la enseñanza, que se debe creer y se va a creer. Como esta es como una de las señales de las sectas. Las sectas dicen yo solo nuestra verdad es la única y los demás están equivocados. Entonces, solo en nosotros hay salvación. De eso trata, ¿verdad? Y ya sabemos que la palabra de Dios es útil, pero para que sea para que sea útil tenemos que ponerla en utilidad a nuestra vida. Y eso no se puede hacer sin poderla examinar por nosotros mismos. O sea, lo que quiere decir es que cada creyente debe examinar, tiene la obligación y la responsabilidad de escudriñar la escritura, examinar la escritura. Entonces, no es exclusivo solo de personas. Por eso vimos también en segunda de Pedro, segunda de Pedro 1:20 y 21, entendiendo primero que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir con la libertad de examen. No hay una interpretación privada, pero tampoco no es que quiere decir que hay una interpretación libre. No hay libertad de interpretación, es la libertad de examinar la palabra de Dios. Entonces, hay que entender Dios, la palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio y debemos procurar entenderla, ¿sí? Y de eso trata la interpretación bíblica y por eso necesitamos la interpretación bíblica, porque tenemos una responsabilidad como maestros de poder ir a lo más fiel a la palabra de Dios, ser más fieles a poder entender lo que Dios quería decirnos a través de la palabra de Dios. No sé si con eso explico más, ¿verdad? Todo eso lo expliqué en la clase, pero está buena la pregunta. Gracias, gracias, gracias. Sí, ahí ya me encaja de nuevo, lo que pasa es que no lograba asimilarlo ahí. Y sí me llama la atención, hace poco estaba escuchando a un maestro, Bob Utley, parece que se llama, eh, y hablaba él que eh, en el griego koiné que se escribió, ¿verdad? El Nuevo En Testamento, común. ajá, ya común, y una explicación que me ha quedado todavía aquí, y es que dice que el Señor la hizo con esa intención para que el hombre más común y corriente podamos entenderlo, pues no necesariamente que sean personas súper preparadas, sino que la Biblia tiene que estar para todos, para que todos podamos entender. Hay un estudio que Dios da a través del Espíritu Santo, una capacidad del don de enseñar, ¿verdad?
el maestro buscando la presencia de Dios a través del Espíritu, siendo fidedigno a la palabra, lo que hace es cuando enseña la palabra, debe darla un idioma que las personas la puedan entender, porque ese fue el método que usó Jesús. Ese fue el método de Jesús. Jesús podía, habló en alto idioma con los que tenían alto idioma. ¿Se acuerda cuando habló con, en San Juan capítulo 3 con Nicodemo? Le dijo cosas espirituales y Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Y le dije, eres tú maestro de Israel y no entiendes. Si te he hablado cosas espirituales, no las entiendes. Era un maestro, se suponía que las debía entender, pero Jesús tuvo que, por eso a las personas les entendía. Y la gente dice que la gente amaba la enseñanza de Jesús por eso, porque él hablaba, tenía dos características su mensaje. Hablaba con autoridad porque él vivía lo que predicaba y segundo, lo trataba de entender y que la gente lo entendiera, que la gente hablaba de una manera que la gente entendiera, pero usaba métodos y él fue el primero que usó métodos de enseñanza, las parábolas, usó ejemplos, y usó hipérboles, usó figuras, todo eso para poder explicar la palabra de Dios. Él es un ejemplo de maestro. Sí. Vamos a cortar ahí para que no nos vaya a dejar a medias la clase. Ahora nos vamos a volver a conectar y vamos a terminar media hora más. Entonces nos volvemos a conectar. Conéctense rápido para que no perdamos mucho tiempo.